Papá, yo sé que Él rebosa de gozo ahorita en su corazón. Así lo puedo entender y una bendición poder tenerla hoy aquí. Estamos para servirle y para servir a todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Vamos a el Evangelio según Mateo, capítulo 5, hermanos. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, por favor. Vamos a leerlo juntos. Hermanos, quiero referirme de manera alternada como lo solemos hacer en ocasiones. Por favor. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor y Dios, te damos muchas gracias por el grande privilegio, Señor, de estar aquí, de poder abrir tu palabra, Señor, porque tu palabra es palabra de vida, es palabra de poder para transformar nuestros pensamientos y en consecuencia cambiar nuestra manera de vivir. Háblanos hoy en este estudio, Señor, para que tu propósito, Señor, se cumpla en el corazón de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo haga esto posible, Padre, porque te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. A manera de introducción, hermanos, recuerde que estamos en este estudio, el Sermón del Monte. Este sermón, a manera de recordatorio, o el Sermón de la Montaña, es un sermón que fue predicado por el Señor Jesucristo. Lo vimos hace 8 días. En este sermón, hermanos, el Señor da una descripción acerca de cómo viven aquellos que le pertenecen a Dios, aquellos que le pertenecen ya a su reino y que en un futuro, hermanos, entrarán en el reino de los cielos para estar un día con Él para siempre, ¿verdad? En el momento en el que venga por nosotros. Dijimos hace 8 días también que el Sermón del Monte no es un sermón de exigencia, no es un sermón que nos diga o que nos ordene vivir de esta manera. Este sermón, hermano, es solamente una expresión que enseña Jesús acerca de cómo debe vivir un creyente. Él nos está mostrando, si usted es creyente, nos dice, así debe vivir. ¿Recuerda cuál era la audiencia, hermanos, a quien se dirigía? A los creyentes. Había una multitud. Recuerda el contexto, había multitud, había incrédulos, había los fariseos, los escribas, había su círculo íntimo, ¿verdad? Que eran sus apóstoles, pero también había personas que eran creyentes y eran sus discípulos que le seguían genuinamente. Muchos le seguían porque querían ver milagros. Muchos seguían a Jesús porque les daba incluso el alimento, ¿no es cierto? Porque no tenían que comer, había curiosos, había de todo tipo, pero este mensaje es para decirle al creyente, mira, en el reino del cielo
El que pertenece al reino del cielo, la mujer, el varón que pertenece al reino del cielo, vive de esta manera. Eso es lo que está expresando en términos muy generales, hermano, el sermón del monte dado por nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, va a describir cómo vive, cómo se comporta alguien que le pertenece a Él. Alguien que le sigue a Cristo, alguien que es de Él, y esa forma de vida, hermanos, es una forma de vida contraria a la forma de vida que el mundo concibe. La manera en que Dios nos manda y nos demanda que vivamos es una vida totalmente contraria a como el mundo vive hoy, hermanos. En otras palabras, la forma de vida que Cristo va a describir, hermano, a lo largo de todo este sermón, es una contradicción para el mundo. Es una vida contraria a los parámetros del mundo. Es una forma de vida criticada por el mundo. Es una forma de vida descalificada, ¿no es cierto, hermanos, por el mundo? ¿Sí? Y yo diría, hermanos, que la forma de vida del Hijo y de Dios y de la hija de Dios es una forma de vida incluso despreciada por el mundo pecaminoso en el que estamos. Ahora, hermanos, ¿cómo puede entender el mundo de lo que va a hablar Cristo? ¿Cómo puede entender este mundo que una persona es dichosa cuando llora? Para el mundo, ¿qué es el llanto, hermanos? Dolor, sufrimiento, tristeza. Para el mundo, en primera instancia, ¿cómo va a entender esto, no? Que diga el Señor, dichosos los que lloran. ¿Cómo puede entender el mundo que dichosos son los mansos? ¿Cómo califica el mundo a alguien que es manso, hermanos? Como un tonto, como un dejado, como un débil. ¿Ve la contradicción, hermano, del entendimiento del mundo a lo que el Señor expresa? ¿Cómo puede entender el mundo que los dichosos son aquellos que padecen persecución? ¿Cómo puede entender el mundo que aquellos que son dichosos deben de amar al enemigo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo puede entender el mundo decirle, oye, a quien te ha dañado, a quien es tu enemigo, ámalo? Porque sí sabe que eso dice la Biblia, ¿verdad? Amemos a nuestros enemigos. ¿Qué piensa el mundo de esto, hermano? ¿Eh? ¿Por qué no? Es una locura verdadera, hermano, decirle a alguien, no, ama a tu enemigo. Ama a quien te ha dañado. Oye, Señor, pero no sabes cuánto daño me ha hecho. ¿Usted cree que el Señor no lo sabe? Pregunto, iglesia. Sí. Sabe todo. Bueno, pues eso demanda a quiénes, hermanos. A usted y a mí. A usted y a mí, a todo creyente, hermano. Las normas y parámetros de Dios, hermanos, en este pequeño vistazo, van en contra de las normas y los parámetros que el mundo tiene o que rigen al mundo. Ahora, hermano, ¿quiénes pueden cumplir estos parámetros de Dios? Hermanos, solo los creyentes, solo los seguidores de Cristo. Es a sus discípulos, hermanos, a quienes Jesús quiere mostrarles con estas enseñanzas a lo largo de este estudio, hermano. Eso quiere enseñarles Jesús. ¿Cómo vive un verdadero discípulo de Jesús? Un discípulo que pertenece a su reino. Por eso el título hoy, hermanos, las bienaventuranzas. Y dice ahí abajo, hermanos, los pobres ¿en qué? En espíritu. Hoy iniciamos las bienaventuranzas, los pobres en espíritu. Hay quien dice, es que las bienaventuranzas son aquellas personas que son pobres en espíritu, aquellos que lloran serán consolados. No. Estas características describen a todo creyente. No es que hay unos creyentes así, o que sean pobres en espíritu, o que lloren, o que sean perseguidos. No, es un grupo de características que describen la vida, hermanos, de usted y la mía, de todo creyente. ¿Queda claro aquí esto, hermano?
Porque hay quien piensa que hay un grupo de los que sufren, de los pobres de espíritu, hay un grupo de los que lloran. No, estas características, hermano, reitero, describen a cada creyente, a cada creyente. Retomo Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Alguien recuerda qué significa bienaventurado, hermanos, o la palabra griega? Feliz, dichoso. Bien, hermano. Grandemente bendecido. Viene del griego. ¿Nadie? Macarios. Ya se acordó. Viene del griego Macario, que significa lo que ya dijeron. El Señor Jesús está diciendo: dichoso, bendito, bendecido, afortunado, glorioso, feliz. Aquellos que está describiendo Jesús a alguien que tiene el gozo divino porque tiene la bendición y la felicidad que viene de Dios. ¿Alguien se describe con esto, hermanos? Cantábamos con gozo, ¿no es cierto? Él vive, es nuestro Redentor. Hermanos, quiero preguntar algo. Hablando de que bienaventurado es alguien que es bendito, dichoso y feliz. ¿Existe la felicidad? ¿Sí? ¿Existe? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué no se le nota en su rostro? Existe, pero no la conozco. ¿O sí la conoce? ¿Sí la conoce? Porque eso, ¿sabe? Se refleja. ¿Sí o no, hermanos? Eso se refleja, hermanos. ¿Existe la felicidad? ¿Quién no quiere ser feliz, hermano, en este mundo? No hay nada malo en ello, en desear ser feliz. ¿Quiénes son verdaderamente felices? La pregunta. ¿Qué es lo que hace feliz a una persona? ¿Qué busca hoy? ¿Qué buscan las personas para ser felices, hermano? Posición. Hoy el mundo, ¿qué busca? Posición. Dinero. Poder. ¿Qué más? Dinero. ¿Qué más? ¿Nada más? Dominio, ahí va implícito el poder, el dominar. Una persona con poder se siente feliz. No se diga, por ejemplo, en un trabajo, cuando dependen de esa persona más personas. Hay gente que son tremendos con poder y les da felicidad, hermano, enseñorearse de las demás personas. ¿Qué más pide el mundo para ser feliz? ¿Qué más busca el mundo, hermano? Ser mismo. Yo sé que ya no se acuerda qué busca. Consumismo. ¿Qué más? Tener. Hay mucho más. Posesiones, poder, dinero. ¿Qué más? El éxito. El éxito trae felicidad. ¿Cuál éxito? El que busca el mundo. ¿Qué más, hermano? Fama. ¿Qué más? No solo lo material. Hay personas que se sienten felices con el placer, con los placeres mundanos. ¿Sí o no? ¿Hermanos? Esa es la realidad. Placeres, posesiones, deleites. Hermanos, es evidente que hoy para muchas personas la felicidad está en alimentar sus deleites carnales. Hoy vemos el mundo, hermano. ¿No los ve qué felices están en la costera, en los lugares donde están las luces y la música? ¿No están felices? A veces aparenta más feliz que nosotros, que no es una realidad. Pero es una realidad. Así, pero están felices. Momentáneamente para ellos es la felicidad. Para ellos lo es. Hablando de dinero, hermano, ¿usted cree que sea la solución para la felicidad?
¿Usted cree, lo pregunto de esta manera, ¿usted cree que para muchas personas el dinero sea la felicidad? Sí, para muchos. Uf. ¿Sabe quién ha sido en la historia de la humanidad la persona más rica que ha existido? Rockefeller, ¿quién más? Ah, bueno, ya rectificaron. Ni Elon Musk, ni ay, se me fue el nombre de Microsoft, ¿cómo se llama? Billy Gates. Hermanos, no ha habido nada, hablando de la felicidad, ha habido un hombre que ha sido el más acaudalado en la historia de la humanidad. Si pone a leer ahí, cada año recibía 666, no va a decir, ay pastor, ¿qué está diciendo? Por favor. 666 kilos de oro cada año, nada más en oro, tenía muchas cosas más. Me puse a hacer un cálculo y me fui de espaldas con los ceros. 666 kilos de oro puro. Está en la escritura, hermanos. Bueno, estamos hablando de la felicidad, de ser bienaventurados. El dinero, mucha gente hace muchas cosas por dinero, porque piensa que ahí está su felicidad. Salomón, su fortuna se calcula que actualmente, hermanos, él tendría alrededor o más de 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. El más rico tiene 400 mil millones de dólares actualmente. Imagine lo que en una visión humana tenía en posesiones Salomón. Imagine esto, hermanos. Si fuese ese el parámetro de ser dichoso, bienaventurado y bendito y tener felicidad, si ese fuera el parámetro de la felicidad, fuera el dinero, entonces, hermano, y fueran también las posesiones y los placeres, entonces el hombre más feliz de la creación ha sido Salomón. ¿No, hermanos? Si ese fuera el parámetro para medir el ser dichoso y bendito y bienaventurado, pero no lo es. El mundo hoy, mucha gente dice, si tuviera más dinero, si pudiera tener tiempos placenteros, si pudiera tener más posesiones, yo sería inmensamente feliz. No es cierto, ya está comprobado con la escritura. Salomón no fue el hombre más feliz de la tierra, aún con todo lo que tenía. Y tenía, hermanos, todo lo tenía. Lo que humanamente se puede desear. Él pudo disfrutar, hermanos, de todo lo que hoy anhela y codicia el corazón humano. Y no era feliz, no era bienaventurado, no por sus posesiones. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 2, por favor. Eclesiastés 2, verso 10. No se privó de nada, hermano. ¿Lo tiene? Dice, no negué a mis ojos, ¿qué, hermanos? Ninguna cosa que, ¿qué? Que desearan mis ojos. Ni aparté mi corazón, ¿de qué, hermano? De placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Pero mire, hermano, vea el verso. No se privó de nada, en pocas palabras, de ningún placer, así lo dice la escritura. Vea el verso 11. Miré yo luego todas, ¿qué, hermano? Las obras que había hecho que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, vean nada más a la resolución que llegó. Todo era, ¿qué, hermano? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Estaba feliz? Aquí está. Le voy a leer en la Biblia de las Américas este verso 11. Consideré luego todas las obras de mis manos, que había hecho todas las obras de mis manos y el trabajo en que me había empeñado. Para eso vio su vida ahí.
Y he aquí, todo era vanidad y un correr tras el viento. ¿Qué significa correr tras el viento, hermano? Pues nunca. Sin sentido. Todo lo que he hecho, todo lo que trabajé y tengo, no tiene sentido. Voy corriendo como por atrás del viento, y dice en esta versión, sin provecho bajo el sol. Él está definiendo, el mismo Salomón, que lo tuvo todo, terrenalmente hablando, que era algo absurdo y sin sentido el tener todo eso, hermanos. Salomón buscó la dicha y la felicidad donde no estaba. Al final, hermanos, se dio cuenta que todo lo que había hecho fue sin provecho, que todo era fatiga en su vida y vanidad de vanidades. La felicidad, hermanos, y la dicha no están en todas estas cosas que ofrece el mundo. No están en los placeres, no están en las posesiones, hermano. Muchos artistas, hermanos, aparentemente tienen todo. La sociedad, los jóvenes envidian la vida que pueden darse los artistas. Con lujos, con carros, con ropa, con viajes, con muchas cosas. El ser famosos, hablaban de la fama. Pero ¿saben muchos de esos artistas cómo viven en su corazón? Vacíos por completo. Vacíos, sin Cristo, sin nada, hermanos, que traiga un gozo y pasa sus vidas. Es más, muchos se han quitado la vida. De los más famosos, hermanos. Tomando tranquilizantes y todo eso. Y la fama, y el dinero, y las posesiones, y los viajes, y todo lo que tenían. Nada pudo tener o hacerlos sentir bienaventurados, dichosos y bendecidos. Nada de eso, hermano. Se cuenta de una mujer, hermanos, llamada Jennifer, que ella trabajó con muchos artistas en cuestiones administrativas o de logística. La contrataban porque era muy hábil para la logística de las giras y todo eso, en diferentes grupos y artistas a nivel mundial. ¿Qué le podía faltar? Buen sueldo, viajaba, conocía el mundo, los mejores hoteles del mundo. ¿Qué le podía faltar? Aparentemente nada. Un día esa mujer, usted sabe, en los hoteles abrió el cajón de su recámara y había una Biblia. Y ahí están para ello. Y empezó a leerla y se quedó prestando mucha atención en un versículo. Fue Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Leyó eso, hermanos. Ahí quedó su atención, su mirada. ¿Qué sucedió? Que se llevó ese libro. Para eso los dejan, para llevárselos y que Dios hable, porque la Biblia es palabra de Dios y poder de Dios. Ahí inició algo que sabemos hoy, que la obra del Espíritu Santo en esa mujer, y empezó a buscar a Dios. Si no inicia la obra del Espíritu, la obra en un corazón humano, no hay quien busque a Dios, porque dice la palabra en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Pero había iniciado algo ahí el Señor, en su gran bondad para con esa mujer. Y eso le motivó, hermanos, para que ella, con esa declaración bíblica, al tiempo, ella pudiera encontrar la fuente de toda verdad y la bendición y la dicha y la felicidad en su vida. Solamente lo pudo haber encontrado en una persona. Ese es Jesucristo, hermanos. Solamente en Él. Fue bienaventurada, y retomo el verso que esta mujer encontró: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Vea, hermano, cómo Jesús inicia su discurso con los preciosos dichos, hermanos, que leímos al principio, y estos dichos de bienaventuranza que a lo largo de los siglos, escuche, a lo largo de los siglos han traído consuelo y han traído aliento a quienes pasan por angustia y desconsuelo. Y lo sigue haciendo para la gloria de Dios. Lo sigue haciendo, hermanos. Observando a primera vista, hermanos, suenan, ya lo mencionábamos hace un momento, como incongruentes. Suena incongruente que alguien que es pobre, hablando de pobreza en espíritu, hablando de tristeza, de alguien que es manso, que alguien tiene hambre y sed de justicia, hablando de que ha sido perseguido, suena incongruente que pueda una persona ser dichoso y feliz en esas circunstancias. Es una incongruencia, hermanos, ante los conceptos del mundo, ante lo que el mundo llama felicidad. Por un momento, hermanos, vamos a pensar si alguien del mundo pudiera escribir algo semejante a lo que escribió el Señor. ¿Cuáles serían las bienaventuranzas del mundo? Vamos a imaginar por un... Dichosos y felices, ¿quiénes? Los que tienen dinero. Dichosos y felices y benditos o bendecidos aquellos que ¿qué? Que tienen poder. ¿Qué más sería, hermano? Claro, dichosos y felices, son muy felices los que beben alcohol. Y yo traigo aquí los triunfadores, hablando mundanamente, los ricos, los machos viven felizmente, los glamurosos, ¿no? En el glamour, en las compras, en todo eso que implica. Benditos los famosos, diría esa redacción. Los que se embriagan y disfrutan la fiesta mundana y sus deleites. Así se escribiría algo. Si se describiera las bienaventuranzas mundanas. Lo que el mundo dice, esto es bueno, esto me trae deleite, me hace sentir bien y soy dichoso. ¿No es cierto, iglesia? Es por ello que el mensaje del reino, hermanos, no encaja con el pensamiento humano. Ahora, hermanos, para poder entender y comprender este versículo, hay que definir lo que no es, aclaro, ser pobre en espíritu. ¿Qué no es, hermano? Porque ¿cómo se define la pobreza para el mundo, hermanos? ¿Cómo una persona introvertida, ¿no es cierto? Tal vez callada, que refleja debilidad, cierta timidez. Otras personas describirán a una persona pobre en espíritu, a alguien que no tiene recursos, alguien que no tiene nada para cubrir sus necesidades. Pero no se refiere a eso. La palabra en el griego, llanamente pobre, significa, quiero decir, de una forma llana, simple, habla acerca de un mendigo, de un pordiosero. Y es como alguien como agazapándose, que vive retraído en su físico, quien denota, hermanos, mendicidad absoluta, lo que lo tiene, por supuesto, afligido. Es una persona como encogida, acobardada o rebajada en su ánimo, en todo su ser. En esa época, alguien que era un mendigo, hermano, era quien estiraba su mano y por la vergüenza se cubría el rostro. Esa es la condición de la palabra pobreza. ¿A qué pobreza, hermanos, y mendicidad se refiere Mateo?
No es a la pobreza física ni de bienes. No, no es esa pobreza. Mateo deja en claro que Jesús está hablando aquí acerca de la condición del espíritu. ¿No es cierto? Es una pobreza del espíritu, no la del bolsillo. La Escritura, hermanos, hay que aclarar y lo hago, no afirma que es dichoso el que no tiene nada. Hay personas que digan, no, pues dichosos los pobres en espíritu, regalo todo y me voy a vivir como pueda, ¿no? Y a pedir dinero. No, ese es el sentido. Hubo en la historia de la iglesia quien pudo haber entendido esto de esta manera. Pero no ese es el sentido. Tampoco la Escritura, hermanos, condena la riqueza. Por supuesto que no. Ni afirma la Escritura que el rico no pueda ser bienaventurado. El rico puede ser bienaventurado. El problema, ¿en dónde está, hermanos? En el corazón. El problema está en cuando en el corazón del hombre depende de. Si el hombre que tiene riquezas depende de esas riquezas, pues ahí está totalmente mal enfocada su propia vida y su ser. Es pobre en espíritu, cuando no depende de Dios. Pobre en espíritu, hermanos, se refiere en primera instancia a una condición espiritual de toda aquella persona que no está en Cristo. En primera instancia, pobre en espíritu es aquella persona que no conoce al Señor, que su vida no ha sido salva, que no está en Cristo, que no ha nacido de nuevo. Una persona pobre en espíritu es aquella que no tiene la salvación. Una persona que no está en Cristo, ¿qué tiene, hermanos? Pues tiene todo y nada. No tiene nada. Una persona que no está en Cristo no tiene nada. No tiene fe, no tiene esperanza. No tiene nada. No importando que tenga una carrera, que haya estudiado en Cambridge, que sea dueño de una cadena hotelera a nivel mundial, o que sea un obrero en una fábrica, y no estoy diciendo que sea despectivo, es que bueno que haya trabajo, es glorioso, pero el que no está en Cristo no tiene nada. Tendrá posesiones, pero espiritualmente no tiene nada. No tiene gozo, no tiene paz, no tiene la dirección de Dios. No hay esperanza para el que no está en Cristo. Qué tremenda, qué triste y deplorable condición. La Biblia está describiendo, hermanos, de una manera intrínseca a todos los seres humanos, ricos y pobres. Está diciendo, hermanos, aquí que está describiendo la condición de todo ser humano, de su condición es de ser pecador, que no tiene nada, que ni puede tampoco hacer nada para salvarse, y no puede hacer nada para evitar el camino a la condenación eterna. Romanos 3:23, ¿qué nos dice, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Perdón, porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, pero hay una dádiva, hermanos. Así es, así es. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando de que el Sermón del Monte, en su tema principal, es el reino de Dios. Lo dijimos hace 8 días. Ahora, hermanos, sabemos que el pecado separa al hombre, hace una separación de Dios y están destituidos de esa gloria. Aquí el grande problema es que las personas no saben que se encuentran en esa condición. Aquí hay un problema. Muchas personas no saben que están destituidos de la gloria de Dios.
Muchas personas no saben que no van a tener nunca una esperanza como la nuestra. ¿Usted cree que haya eso aún dentro de las iglesias? ¿Que haya personas sin esperanza, hermanos? ¿Que no saben que necesitan su salvación? ¿O que crean que la tienen y que tienen todo? ¿Siendo engañados? ¿O que están engañados? Vamos a Apocalipsis, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Ahí está hablando acerca de las iglesias. Una de ellas hace mención la Odisea. La iglesia de la Odisea. En esa condición se encontraba esta iglesia en la que vamos a leer. Y ellos no sabían su condición. Tanto no la sabían, hermano, que se jactaban de ser una iglesia rica. Apocalipsis 3:17. ¿Lo tienen? Porque tú dices, ¿qué dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que, mire, de ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Usted tiene necesidad, hermano? ¿De qué? De las misericordias. De las misericordias de Dios. ¿Qué más? De su perdón. De su perdón, de sus bondades, de su gracia. ¿Cada cuándo tenemos necesidades de este tipo, hermano? Todos los días. Pero ellos no reconocían, hermanos. Ellos no reconocían. Ellos decían en la iglesia: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa, mira, yo ya no tengo necesidad. Y les dice: y no sabes que tú eres, ¿qué, hermanos? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow, hermanos! El Señor les hace ver su verdadera condición. Ellos pensaban todo lo contrario, hermanos. Pero el Señor les dice: no saben. Qué tremendo es no saber la voluntad de Dios. Qué tremendo es no saber la palabra de Dios. Qué tremendo es no vivir la palabra de Dios. Al no saberla, hermano, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios demanda en nuestra vida? ¿Cómo Dios quiere que conduzcamos nuestra vida? ¿Cómo Dios nos guía si no entendemos ni conocemos la palabra de Dios? Qué tremendo. Y les dice: mira, son desventurados, son miserables, son pobres, ciegos y desnudos. O sea, es alguien que no tiene absolutamente nada, pensando que lo tiene, ¿qué? Todo. Esto es una fuerte advertencia, hermano, para cualquier miembro de cualquier iglesia. Conocer la condición en la que se encuentra usted es de gran importancia, porque está de por medio su eternidad y la mía. Note cómo lo más grave era que estaban en la condición más lamentable que existe y no lo sabían. Las personas sin Cristo no se dan cuenta en la condición tan triste, tan lamentable en la que se encuentran. Precisamente no se dan cuenta porque están sin Cristo. Pregunta, hermanos: si las personas supieran su condición, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este lugar el domingo? Estarían aquí Lleno. Lleno, hermanos. ¿Qué más pasaría, hermanos? Sentirían vergüenza frente al Espíritu Santo. Claro, por supuesto, serían confrontados. Y le digo algo: muchos entregarían su vida a Cristo. Verdaderamente. Oramos, hermano, para que nuestros familiares puedan tener esta luz que solamente el Espíritu Santo puede traer para convencer cómo está su vida y que necesitan de Cristo Jesús. ¿No es cierto? Oramos por nuestra familia, hermanos.
Siga orando, no se rinda, siga adelante, siga clamando a Dios. Dios escucha. Su familia y mi familia tiene esperanza en el Salvador Jesucristo. Ahora, hermanos, esa condición que está describiendo la palabra, hermanos, ¿cuándo cambia? Esa condición de pecador, hermano, que no tiene nada, que está lejos de Dios, que no tiene la gracia de Dios, que no tiene la misericordia de Dios. ¿Cuándo cambia esa condición, hermanos? Cuando el Espíritu Santo convence el entendimiento de la persona y trae al hombre a reconocer. ¿A qué dije, hermanos? Reconocer su bancarrota espiritual, como los teólogos le llaman a ser pobres en espíritu. Es una bancarrota, es cuando no se tiene nada en el área espiritual. Cuando reconoce la persona que no tiene nada y que no puede hacer nada. Por sí misma. Este reconocer es cuando viene ese trabajo de Dios, del Espíritu Santo a la persona y se da cuenta que sus logros, que sus éxitos, que sus posesiones, que su dinero, nada valen para Dios. Eso lo lleva, reitero, a reconocerse como un pobre espiritual. ¿Algún comentario, hermanos? Ese es un pobre espiritual. ¿Y por qué es dichoso? Es una condición de bendición, hermano. Lo vamos a ver. Es una condición que Dios bendice. Entonces, pobre en espíritu expresa la verdadera condición de aquellos que reconocen, reitero, que no tienen nada, que reconocen su total indigencia espiritual y por tanto su plena y total dependencia de Dios. ¿Usted es un pobre en espíritu? ¿Sí o no? Todo cristiano lo es. Quien no es pobre en espíritu, hermano, no está en el reino de Dios. Ahorita se lo digo. Y no estará cuando el Señor venga para llevarnos con Él. El pobre en espíritu reconoce que no hay nada en él que pueda hacer para merecer ni ganar la salvación. Por ello sabe que solo puede implorar a la gracia y a la misericordia salvadora de Dios. Es alguien que necesita de Dios todos los días. Una pregunta: ¿qué orgullo es el que muestra un indigente? ¿Hermanos? Ningún orgullo. Vean la condición en la que ellos están. Ningún orgullo. Aquel que en verdad es pobre en espíritu, es porque su orgullo, hermano, mire, ha sido hecho abajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hermano. Nos lleva a entender nuestra verdadera condición, quitando orgullo, altivez, soberbia, arrogancia, egoísmo. ¿Qué más, hermano? Autosuficiencia. Y nos lleva a una total y plena dependencia de Dios en todo.
En todo, hermano. ¿Conoce a alguien orgulloso? ¿Sí? Si es cristiano, no debería de serlo. No debería de serlo. ¿De qué podemos enorgullecernos, hermanos? ¿De qué podemos tener jactancia de algo que hayamos logrado? ¿De qué, hermano? Absolutamente nada, hermano. ¿De qué podemos jactarnos de nada? Primero los Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas qué? ¿Qué tiene usted y un servidor que no hayamos recibido, hermanos? Y dice, si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, ¿por qué te jactas como si lo que tienes hubiera sido por tus propios logros y no recibido de la mano y de la gracia de Dios? No tenemos nada, hermanos. Todo lo que tenemos, es decir, en nuestras propias fuerzas, porque aún la vida que nos da el intelecto, hermanos, si puede usted estudiar una carrera, el Señor es el que lo ha capacitado. Hermanos, le debemos todo al Señor, absolutamente todo. ¿Conoce a alguien que confía en sí mismo? ¿Que confía en qué? ¿En sus capacidades intelectuales? ¿En sus estudios? ¿Qué más? En su astucia, en su sagacidad, en los contactos. Ah, yo conozco a fulano y perengano. ¿Y quién lo va a salvar? Pues que te salve, ¿cómo dije? Fulano y perengano. ¿En qué más se jacta la gente, hermanos? En sus conocimientos. No estoy diciendo ni que más. Instrúyanse cada día más, dominen un área del conocimiento, gloria a Dios, Dios le va a ayudar, pero va usted a saber que va a ser para darle gloria a Dios y reconocer que sin Él no hubiera podido ni siquiera un minuto respirar más. Es Dios, hermanos. Es el Señor que en su gracia nos ha permitido estar, vivir y hacer. Es una dependencia completa del Espíritu. Así como el orgullo, hermano, ha sido esfumado por Dios, igual también la arrogancia, igual la autosuficiencia y confiar en nosotros, eso ha sido borrado, hermanos, en la vida de aquel que es pobre en espíritu. Reitero, esto se trata, hermanos, de reconocer lo que somos ante Dios. No de una humildad fingida, escuche. No se trata de una humildad fingida que Dios la conoce, sino una humildad verdadera. Acompáñeme a Isaías, por favor, 66, verso 2. Isaías 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. ¿Quién dijo, hermanos? Dijo Jehová. Pero miraré a aquel, fíjese el contraste, hermano, ponga atención aquí. Y miraré a aquel que es, ¿qué, hermano? Aquel que es pobre, aquel que es humilde, de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué nos está diciendo Isaías, hermano? ¿Qué nos dice Isaías? El Señor estaba, hermano, confrontando, en el contexto estaba confrontando la falsa religiosidad de quienes reconstruían el templo y lo hacían con orgullo. Pero Él les dice, yo miraré, no al orgulloso, sino voy a mirar al pobre, al humilde de espíritu y aquel que tiembla, aquel que tiene temor y obedece lo que yo mando. Y ese mirar, hermano, ¿qué significa? Dice Dios, Jehová, yo miraré, yo estaré atento.
Yo estaré con ellos. Yo seré su fuerza. Yo seré su fortaleza, yo seré su guía, yo seré su ayuda, porque son pobres, humildes de espíritu y tiemblan a mi palabra, a mis mandatos. Es decir, son genuinos, hermanos, en su espíritu. Dios rechaza la hipocresía. ¿Cuántos dicen así es, hermanos? Hay personas creyentes que afirman, han llevado a mucha gente a Cristo. Gloria a Dios, que así sea y que sigan evangelizando. Y he ido aquí y allá y porque yo hice, bueno, para la gloria de Dios. Y fui y les compartí, bueno, claro, para la gloria de Dios. Y tuve la oportunidad de hablarles de Cristo, bueno, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para la gloria de Dios y para la gloria de Dios, el expresarlo, hermanos, siempre, pues bueno, y en realidad para la gloria y honra de ellos. ¿No es cierto, hermano? No muestran una pobreza de espíritu, sino orgullo, altivez y arrogancia. Esto no recuerda una parábola. ¿Alguien recuerda cuál parábola nos podría recordar esto? Exactamente, hermana, el publicano y el fariseo, dos pecadores, igual los dos, camino al infierno, pero hubo una diferencia, hermanos. Alguien que hizo, ¿cuál fue la palabra que le dije que era importante? Reconoció. Uno de ellos reconoció su condición de pecador a los ojos de Dios, hermano. Uno era altivo, orgulloso, yo soy justo, yo Señor diezmo, yo ayuno, etcétera, etcétera. Pero el humilde de corazón fue el que reconoció su condición. Lucas 18:13, hermanos, por favor. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿En qué otras palabras pudiéramos expresar esto, hermanos? Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Vea el clamor reconociendo su condición espiritual. Y ahí hay bendición, hermano. Verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que ¿qué? Que el otro. ¿Cómo se regresaría ese hombre a su casa, hermanos? Con paz, alegría de saberse, porque Dios nos habla y nos dice, y viene el gozo que Él solamente puede dar cuando hemos sido libres en verdad en Cristo Jesús. Ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, hermanos, tarde o temprano, y el que se humilla será enaltecido. Y note, hermano, los dos, reitero, eran pecadores. Los dos tenían la misma condición ante Dios, pero solo uno fue el que reconoció su condición verdadera ante Dios. Entonces, el pobre de espíritu es aquel que reconoce, hermanos, que no puede sostenerse a sí mismo en esta vida si no es de la mano de Dios. Pregunto, ¿usted es pobre en espíritu, hermano? Dependemos de Dios en toda circunstancia, cada día de nuestra vida, en cada aflicción, en cada tristeza, en cada día amargo, dependemos de Dios, y dependemos de Dios aún estando en felicidad y en gozo. Todos los días dependemos de Dios. El que es pobre en espíritu. ¿Usted reconoce eso hoy? ¿Cuál es su condición hoy delante de Dios? ¿Cuál es su condición? Usted debe de saber si usted es bienaventurado. Muchas personas en las iglesias, hermano, y reitero, muchas de ellas siguen sin reconocer su condición ante Dios. Siguen escudándose, hermanos, en sus propias justicias.
De verdad, hermano, hay muchas personas en las congregaciones que cuando venga el Señor Jesucristo no podrán irse con Él. No podrán ir a su reino. No podrán estar en el reino de Dios porque no reconocieron nunca que eran pobres y necesitados espirituales. Necesitados de la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Esas personas se quedarán fuera del reino por una razón, hermano, y la Escritura hoy nos lo está diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, ¿qué, hermanos? De ellos. Solamente y nadie más, de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios. ¿Y sabe por qué aquí Mateo no expresa Dios, hermano? ¿A quién va dirigida la carta de Mateo, hermano? A los judíos. Y ellos tenían mucho respeto de mencionar el nombre de Dios. Lo menciona Lucas en un texto paralelo, hablando también de las bienaventuranzas. Menciona el reino de Dios. El reino de Dios es y pertenece a aquellos que son, hermanos, miserables y pecadores como nosotros, pero que hemos reconocido y admitido que no tenemos nada, hermanos, y que dependemos absoluta y completamente, hermanos, de la gracia de Dios, de su dádiva, hermano, que es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, ¿qué, hermanos? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello el creyente va a Él, hermano. Por ello como creyentes nos aferramos a Él, hermano. Por ello como creyentes dependemos de Él y clamamos a Él en todo tiempo. ¿A quién iremos, hermano? ¿A quién nos acercaremos? ¿De quién dependeremos? Solamente del Señor. Es ahí en Cristo, hermano, donde somos verdaderamente bienaventurados, bendecidos, afortunados, dichosos, gloriosos, felices y benditos. Solo en Cristo. Concluimos, hermanos. Esa mujer que mencioné al principio, que se llama Jennifer, no recuerdo su apellido, se llevó esa Biblia, hermanos, y por la obra, por supuesto, del Espíritu Santo, comenzó a buscar de Cristo. Comenzó a buscar respuestas a tantas interrogantes que seguramente tenía, como mucha gente hoy la sigue teniendo. Y llegó a sus manos un libro de C.S. Lewis. Es un escritor famoso, un escritor inglés. Ese hombre era un ateo, hermanos. De chico se murió su mamá de cáncer, su papá falleció al tiempo y él decía, me hablan de Dios y pues imagina el concepto que posiblemente tenía de Dios, que era un cuento. Un hombre muy estudioso que se encerraba en las bibliotecas a leer bastante, todos los días, desde niño. Y aprendió muchas cosas. Y empezó a escribir y fíjese, en la soberanía de Dios llegó a su círculo de amistades mucha gente escritora, hermanos, pero muchos de ellos eran creyentes. Y empezó a tener una lucha con la gente que convivía en su pasión, que era leer y escribir, al saber que ellos hablaban de un Dios maravilloso y que él decía, pues no hay Dios, mi mamá murió, mi papá también en su momento. Por cierto, escribió libros y es el autor de las Crónicas de Narnia, entre otros libros, hermanos. Y hay un libro, le llaman a él el apóstol de los ateos. Fíjese cómo Dios lo usó. Escribió las cartas del diablo a su sobrino. ¿Alguien ha escuchado ese título? Él las escribió.
Y escribió un libro, hermano, no recuerdo el título, pero llegó a manos de esta mujer, de Jennifer. Y ahí se cuestionaba algo. Ahí C.S. Lewis dijo algo contundente acerca de lo que tenemos que reflexionar y meditar en ello. O Cristo es un loco lunático, o Cristo era quien decía ser. Mucha gente, o es un loco lunático Cristo, o en verdad es quien dice él mismo que es. Solo hay una respuesta, hermanos. Solo hay una respuesta. ¿Quién dice el Señor que es? Él dice ser Dios, Señor y Salvador. Hermanos, en verdad lo es. Él es lo que Él dice ser en su palabra. Pero había este cuestionamiento. Esa mujer entregó su vida. Ese hombre entregó su vida al Señor. Por supuesto. Y toda persona en su momento se plantea, llega a este planteamiento, a esta pregunta. Lo importante de decidir quién es Cristo. Porque de ahí depende el ser bienaventurado o no serlo. De ahí depende ir a la eternidad, a la gloria con el Señor, o a la eternidad del tormento que nunca acaba. El Señor es quien dice ser, por supuesto, Dios, Señor y Salvador, hermanos. De tal manera que no habrá nadie en el reino de Dios, hermano, que no sea un pobre en espíritu. Lo mencioné hace un momento. No habrá nadie que no sea un pobre en espíritu. Asegúrese hoy que está en el Señor. Asegúrese hoy que todas las áreas de su vida necesitan y reconocen que solamente Dios nos puede sostener, hermanos. Asegúrese hoy. Si no lo está, reconózcalo hoy. Reconozca su condición delante de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Él le va a recibir. Él le va a recibir para que esté un día en la gloria eterna con Él, para siempre. Porque dice en su palabra que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué, hermanos? Redención por su sangre y el perdón de pecados. Ellos son, hermanos, los bienaventurados. Cristo hace esto. Esa libertad nos da. Él rompe cadenas que atan a las personas a su pecado y da una nueva vida para que un día le glorifiquen, porque serán bienaventurados, dichosos, felices y benditos del Señor. Cristo es el gozo, hermanos. Cristo es la verdadera paz, porque Él perdona pecados y Él lo sigue haciendo. Si estamos en Cristo, estemos conscientes de que nuestra vida debe seguir manifestando en ese sentido, hermanos, una dependencia, una pobreza en espíritu, una total dependencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, gracias. En verdad, Padre, por este tiempo de estudio en tu palabra. Gracias por... Hoy nos has recordado, Señor, una característica, Señor, que no creyente, Señor, que goza de tu reino. Ser pobre en espíritu. Ayúdanos, Señor, a reconocer esto. Ayuda a aquellas personas que aún no están en ti, a que lo reconozcan, Señor. Ayúdalos, Señor, para que reconozcan su triste condición en la que se encuentran. Ellos te necesitan, Padre. Ten misericordia de nuestros familiares. Ten misericordia de aquellos que les hemos compartido, Señor, para que la luz de tu verdad, Señor, resplandezca en su entendimiento y en sus corazones,
y vengan, Señor, a formar parte del reino en arrepentimiento y fe a ti, Padre. Señor, pedimos de favor por quienes ya te pertenecen, Señor, que no olvidemos nuestra condición. Seguimos dependiendo de ti, Señor, en todo tiempo. Que no olvidemos que tú eres nuestra fuerza, nuestra guía en esta tierra, Señor. Que no olvidemos que todo lo que somos depende de ti cada día de nuestra vida, Señor. Que no olvidemos, Señor, que tu reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Permítenos estar aquí para seguir en tus caminos el próximo domingo, Señor. Que podamos estar aquí en los estudios, Señor, para ser formados por tu verdad. Y lo vamos a hacer así, Señor, si tú no lo permites, porque reconocemos o nos reconocemos pobres en espíritu, que sin ti, Señor, morimos, que sin ti nada somos, que sin ti no podemos, Señor. Te necesitamos cada día de nuestra vida, Señor. Por favor, llévanos en tu paz. Te damos gracias por tu alimento, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.